Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando de la sensación, emociones e imaginación. Comenzamos. Cuando hablamos de sensación, esta también es conocida como un procesamiento sensorial. Es cuando se reciben estímulos, tanto internos como externos, mediante órganos sensoriales. La recepción del estímulo que se emite en el cerebro se lleva a cabo en tres fases diferentes: fase física, fase fisiológica y fase psicológica. Pero ¿qué te parece si comenzamos? En la fase física, una señal que proviene del medio externo o interno activa nuestros receptores sensitivos, encargados de captar la información de esa señal, lo que provoca una respuesta en la persona. Esta respuesta recibe el nombre de estímulo. Según la procedencia interna o externa del estímulo, se divide en dos: receptores externos e internos. Es decir, recibimos un estímulo y este se procesa en los receptores externos o en los internos. En la fase fisiológica, que es diferente a la fase física, se da una reacción en cadena en nuestro organismo. Es cuando nuestro cuerpo percibe la sensación, nuestro organismo empieza a generar respuestas. Esas respuestas es un proceso de transducción. Y por último, la fase psicológica, la persona es consciente de la sensación. Aquí es cuando entra a formar parte del proceso de percepción. Hasta aquí, ¿vamos bien? Nuestras emociones. Las emociones son muy importantes en los procesos artísticos y aquí vamos a hablar de ellas. Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos, es decir, dependen de cada persona, no son fijas. Si bien son universales porque las pueden sentir todas las personas, son diferentes en cada uno. Son propios del ser humano y sirven para comunicarse con los demás. El resultado de las emociones son los sentimientos. Estos son duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados. Tenemos diferentes tipos de emociones. De acuerdo al psicólogo Paul Ekman, propuso un patrón de 6 emociones biológicamente básicas y universales en todas las culturas. Todos nos sorprendemos, sentimos asco, disgusto, podemos estar tristes, podemos percibir la ira, tener miedo y la más bella, la alegría o felicidad. Para el psicólogo Robert Plutchik, ojo, es diferente al anterior, creó un patrón de emociones. Este es aún más complejo, donde dice que tenemos alrededor de 32 emociones, las cuales se dividen en 8 emociones básicas. Sí, es un pétalo por cada una de las básicas. Y estas a su vez están formados por 4 pares de opuestos. Por ejemplo, la alegría es contrario a la tristeza. La ira es opuesta al miedo. La sorpresa es opuesta a la anticipación. Y la confianza es opuesta al asco. En este caso, en el arte, todos son emociones, pues el artista expresa su emoción personal a través de las obras, como puede ser algunas alegres, triste o ira. En el proceso creativo va experimentando nuevas emociones que surgen durante su trabajo artístico. Estas pueden ser pasión por terminar, éxtasis o serenidad. ¿Alguna vez te has sentido muy triste y comienzas a pintar o a hacer algo o a tocar música y sientes que te tranquilizas? Bueno, la emoción te llevó a generar o a expresarte artísticamente, pero durante el proceso creativo generaste nuevas emociones. Pero hay otra parte de las emociones, que es cuando la obra es contemplada por un público. Volviendo al ejemplo de la música, tú estabas triste y comenzaste a tocar. Mientras que tocaste, lograste serenarte. Pero tal vez el vecino o en tu casa quien te escuchó tuvo una experiencia estética
que dependiendo de su momento le pudo haber activado diferentes emociones, que pueden ser desde el enojo porque quería el silencio, o felicidad porque les gustó cómo tocabas, o tristeza porque activó recuerdos. ¿Cómo podríamos mejorar la apreciación artística? Bueno, pasar menos tiempo frente a pantallas y aparatos digitales, porque esto sobreestimula y reduce nuestra capacidad de sorpresa. Aprender a enfocarnos en cosas que nos causen bienestar. Realizar ejercicios, pero no de abdominales o de spinning, sino de observación y atención de algo, cualquier objeto, sonido o textura. Fortalecer nuestra voluntad poniéndonos pequeños retos y permitir el aburrimiento de vez en cuando, ya que esta es la cuna del asombro y la creatividad. De ahí el que se te pida reducir el tiempo frente a pantalla y aparatos digitales que nos han enseñado a estar en una inmediatez o estar en videos cortos como pasa con el TikTok, provocando que nuestra mente no se enfoque en cosas largas, sino en pequeñas extensiones. Por último, el día de hoy hablaremos de la imaginación. La imaginación es uno de los procesos cognitivos superiores que permite a las personas representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad. Simplemente, ¿alguna vez te has imaginado diálogos que nunca sucederán? ¿Escenas de cosas, hasta incluso de discusiones que nunca has tenido? Bueno, es tu capacidad para imaginar. Esta capacidad o facilidad para concebir ideas te ayuda a generar proyectos o creaciones innovadoras. Por el día de hoy es todo. Hemos terminado. Gracias.